Junto con varias familias estamos teniendo el desafío de hacer la transición agroecológica, intentando producir alimentos sanos, respetando el medio ambiente y respetando los tiempos de la Pachamama. Y bueno, y para eso el uso de algunos bioinsumos que le llamamos, que son como si fueran herramientas que nos permiten transitar esa transición hacia una agricultura agroecológica. Uno de esos bioinsumos o preparados que hacemos se llama bocachi, que es un tipo de abono, es un tipo de abono fermentado que tiene la particularidad de ser muy potente en su efecto para con la vida del suelo y para con la producción, para el desarrollo de los cultivos, y que también es muy rápido. Desde que lo elaboramos hasta que lo podemos utilizar pasan alrededor de 2 semanas, entonces es una herramienta muy interesante para la transición agroecológica, para la recuperación del suelo. No es que el bocachi reemplace nada, sino que es una gran herramienta para recuperar la vida microbiológica, o sea, los microorganismos del suelo, que son los verdaderos encargados de hacer que la fertilidad que existe en el suelo esté disponible para la planta de manera equilibrada. El bocachi, los abonos orgánicos, los guanos compostados, los abonos verdes, los cultivos de cobertura tienden a recuperar la vida del suelo de manera de restablecer el equilibrio suelo sano, planta sana, humanos y humanidad sana. El bocachi es una mezcla de una serie de ingredientes relativamente simples, que son tierra del lugar, paja, que en nuestro caso vamos a utilizar una parte de paja y otra parte de guano de caballo bien seco, en calidad de paja, cascarilla de trigo, de arroz. Nosotros vamos a utilizar cascarilla de quinoa. Utilizamos también ceniza, que es lo que aporta minerales en el preparado. Utilizamos también levadura, que nos aporta más microorganismos a este proceso de fermentación, es un abono fermentado. Y el alimento de esos microorganismos, tanto los que están en el suelo como los que están como la levadura, va a ser la melaza que vamos a utilizar, la miel de caña. Esa es la energía que le va a dar el alimento a los microorganismos, que van a ser los responsables de la fermentación de estos ingredientes. Por eso demanda un trabajo de movimiento, de moverlo, de airearlo para que esa temperatura no se haga muy alta. Una vez que se enfría ya estaría listo para utilizarse. Utilizamos agua sin cloro, porque si no estaríamos matando los mismos microorganismos que queremos multiplicar. Carbón molido, que nos va a aportar su rol de mantener la humedad y de generar ahí algunos procesos químicos. Levadura, melaza, agua y la cascarilla de quinoa. Se mezclan en seco todos los materiales y después le vamos agregando agua en la que está disuelta la melaza con la levadura. Vamos moviendo todo el material y agregándole esa humedad hasta obtener un punto óptimo de humedad, que es el que va a disparar el proceso adecuado de fermentación. Pasado de los 15 días, en esos 15 días los movemos para que no levante tanta temperatura. Pasado de los 15 días ya se puede aplicar como abono a las plantas en el momento de trasplante o en determinadas épocas fenológicas de los distintos cultivos. Es general para todas las plantas porque en realidad lo que hace es aportar vida al suelo. Y una vez que el suelo recupera esa vida, el efecto se nota en las plantas. Entonces el bocachi produce, por un lado, un efecto instantáneo en un aporte de fertilidad a las plantas, cualquiera sea, y por otro lado un aporte de vida, microorganismos al suelo, que es un efecto ya residual o permanente. Nosotros lo estamos utilizando de 2 o 3 maneras. Uno es para el sustrato
que es la tierra donde producimos los plantines, que después van a ir a parar al campo. Lo utilizamos a una proporción aproximada de una parte de bocachi con 3 o 4 más de tierra buena, para la elaboración de plantines, para la producción de plantines. Y después en el cultivo también lo utilizamos en el momento del trasplante. Generalmente utilizamos la dosis de un puño por planta, como un manojo de bocachi por planta en el momento que lo trasplantamos, pero después, de acuerdo al ciclo del cultivo, en el caso de cultivos como tomate, que son un ciclo relativamente más largo que el de lechuga, por ejemplo, se pueden llegar a hacer hasta 4 o 5 aplicaciones a lo largo del cultivo. Las familias campesinas actuales y sus padres, sus abuelos, siempre manejaron esta cuestión de hacer fermentar algo que contiene microorganismos, que es particularmente el guano. Y una de las partes del manejo de esos guanos es promover lo que le llamamos la maduración de esos guanos, que no es ni más ni menos que la fermentación de eso. Promover el hecho de que la pila de guano levante temperatura para que se madure, a su vez para que mueran muchas de las semillas de malezas que podrían infestar los cultivos. Algo que es muy interesante no solo tenerlo en cuenta, sino llevarlo a la práctica, es la elaboración del bocachi con los recursos locales que hayan en las distintas zonas. Cuando no disponemos de melaza, usamos azúcar. Se recomienda utilizar cascarilla de trigo o cascarilla de arroz como uno de los ingredientes que aportan también determinadas partes del alimento de los microorganismos, además de otros roles. Nosotros en esta zona no disponemos de esos materiales, utilizamos la cascarilla de quinoa. Y bueno, y vamos probando cómo funciona. Y la pacha con su muestra es la que nos dice si vamos bien o no. Ese es un concepto también bien agroecológico, ¿no? Utilizar los insumos bien locales.